16 de septiembre del 2024. La lectura es de Lucas 7 del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve, y él va, a otro, ven, y él viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio estamos viendo la actitud de un pagano, la actitud de un romano, en este caso un centurión, en donde le está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo la ayuda por uno de sus criados que es muy querido. Según la historia, según las investigaciones, dicen que pues este criado era muy querido del centurión. Ese centurión trataba muy bien a los judíos. De hecho, aquí nos dice que les había hasta construido una sinagoga. Nos damos cuenta que pues era un personaje con dinero, siendo todavía él pues, de la legión de los romanos o de la nacionalidad romana. No le importó el estar bien con los judíos, el tratar bien a los judíos y de este caso hasta apoyarlos. Y bueno, se llevaba muy bien con el pueblo. Acuérdense que pues era conquistado el pueblo judío en aquel entonces y los romanos eran los líderes, pero aquí vemos que había una sociedad o una actividad de común unión con el pueblo judío de parte de este centurión y de sus soldados, ¿no? ¿Por qué se le dice centurión? Porque estaba a cargo de 100 soldados y lo habían a él puesto para que controlara el orden en ese lugar. Y pues ahora sí que parece mentira, pero el mejor llevarse bien con la gente era más fructífero que el que estar reprimiéndolos o el quererlos dominar de una manera por la fuerza. Y bueno, pues vemos aquí en este Evangelio de Lucas 7 del 1 al 11 este desarrollo que existe con respecto a esta actitud que tiene este oficial romano. Nos menciona también que él no fue directamente con Jesús, sino manda a algunos de sus servidores para que hablen con Jesucristo. Él se siente indigno de ir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra historia en donde menciona que era posible que este centurión fuera el que lo habían encomendado para que crucificara a nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos, ¿eh? Esas son historias, son creencias que se tiene con respecto. Es muy difícil saber la verdad con respecto a esas actividades. Y bueno, pues vamos a ir interpretando este Evangelio paso por paso. Y dice que en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Sí, recuerden que Cafarnaún era el lugar en donde Pedro, Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los arrendadores de las redes, los hijos del señor Zebedeo, vivían ahí cerca y ahí es donde trabajaban, donde llevaban a cabo su labor de la pesca. Y Jesucristo estuvo mucho tiempo ahí, pernoctaba muchas veces en la casa de Simón Pedro. Y bueno, pues aquí vemos que regresa a Cafarnaún después de estar predicando la doctrina, después de estar educando a la gente de aquel lugar. Y dice que había ahí un oficial romano que tenía enfermo en ese lugar, en Cafarnaún, a punto de morir un criado muy querido, ¿no? Sí, y cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Esa es la petición. Vemos entonces que la oración es muy importante a nuestro Padre Dios. Vemos muy importante el que le pedamos a nuestro Señor, el que nos haga, pues en este caso al oficial romano que le haga el milagro de curar a su criado. Muchas veces nosotros
pues, le pedimos muchas cosas a nuestro Señor, pero acuérdense que Dios sí nos ayuda, sí nos apoya en cosas lógicas y de beneficio para nosotros y nos ayuda para que podamos proseguir nuestra vida siendo felices. Pero no nos va a dar el Señor, aunque nosotros le pidamos cosas mundanas y terrenales, si son cosas que nos van a echar a perder, pues el Señor no nos va a apoyar en eso, definitivamente, ¿no? Sí, porque imagínate, si tú le pides poder, ¿para qué? Para que distorsiones y hagas el mal, pues no te lo va a dar. Si tú le pides dinero para que tú te descarríes y te vuelvas idólatra y te vuelvas fanático de lo mundano y terrenal, pues tampoco te va a dar dinero. Si el Señor, tú le pides al Señor cosas mundanas que te van a echar a perder, cosas materiales que te van a echar a perder, lujos, pues no te lo va a conceder. Pero si tú le pides cosas honorables para que tú seas feliz, para que tu vida sea tranquila, sencilla, humilde, y pues te lo va a otorgar definitivamente. Y vemos aquí que este soldado romano, el centurión, le está pidiendo la curación de un prójimo, le está pidiendo la ayuda de este enfermo, que no era su familiar, era un criado, pero pues lo quería mucho porque posiblemente era una buena persona con él. De hecho, vemos que la actitud de este romano es una actitud benévola, no es una persona intransigente, no es una persona que o sea, mala. No, nos estamos dando cuenta aquí que pues ya para haberles construido una sinagoga a los judíos en aquel lugar y ya para que la gente lo estimara y lo tomara en cuenta y no lo viera como un represor de la nación romana, pues da indicaciones de que era una buena persona. Y bueno, pues aquí manda, no va personalmente, él manda para que le digan a Jesucristo ese problema que tiene el oficial romano. Y bueno, nos dice aquí que ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, merece que lo concedas este favor, pues quiere nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Bueno, ahí lo dice muy claramente, ¿no? Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Una frase que nosotros repetimos en la liturgia de la palabra en misa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? No somos dignos de que entres a mi casa, con una sola palabra bastará para sanar mi alma. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Acuérdense que toda la liturgia pues es sacada de la Sagrada Escritura. La liturgia de la palabra en la misa no la inventamos nosotros, ¿no? Es sacada, son frases, son diálogos que hemos sacado, que se han sacado de las Sagradas Escrituras. Y esa es una de tantas. Bueno, dice aquí que basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Fíjense la actitud del centurión al enviar a sus criados a decirle al Señor, al maestro, que pues no es digno, porque sabe que él es un pecador, sabe que, a pesar de que vemos que es una buena persona, sí, no, porque muchas veces nosotros pensamos que, ay, no, es muy buena persona, ¿no? Pues todos tenemos pecados, todos, dirán ustedes, pues sí, ¿a poco? Sí, o sea, el Papa Francisco tiene pecados, pues sí, todos, es un ser humano, todos. Lo que pasa es que a veces exageramos nosotros la definición, ¿sí? Y la categoría que tienen ciertas personas, ¿no? Decimos, ay, los sacerdotes no son pecadores. Claro que son pecadores, los presbíteros, todos los guías espirituales, todos. ¿Sí? Acuérdense que los únicos que no cometieron pecado en este planeta, ¿sí? Fíjense, los únicos. Sí, sí, no, estamos hablando de que pues Moisés cometió pecado, Noé cometió pecado, sí, quizás mínimos, pero cometieron pecado, ¿no? Abraham, Isaac, sí, Jacob y sus 12 hijos, sí, todos cometieron pecado, el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón, todos cometieron pecado, sí, pero hubo dos personas que no cometieron pecado en este planeta. En la historia que tenemos dentro de nuestra evangelización, dentro de nuestra doctrina. Dirán ustedes, bueno, y los profetas pues también cometían pecado, ¿no? Eran seres humanos. El ser humano es una persona en que una de las actividades que tiene consciente o inconscientemente es el pecado. Forma parte de nuestra vida. Lo que debemos de hacer es no apapachar el pecado. Lo que debemos de hacer es irnos quitando ese pecado. ¿Y cuál es el pecado? Pues la ausencia de Dios. Dirán ustedes, ¿a poco los profetas tenían ausencia de Dios? Sí, en determinados momentos ellos se sentían
que no eran dignos, ellos se sentían que no eran capaces de llevar a cabo lo que nuestro Padre Dios les estaba pidiendo que llevaran a cabo como profetas, ¿sí? Y entonces cometían el pecado de la desconfianza, cometían pecado del alejamiento de nuestro Padre Dios. Ahí vemos a Jonás, pueden leer ustedes la vida de Jonás ahí dentro de su historia como profeta, ¿no? Y vemos también a Jeremías, ¿no? Que pues, se siente él incapaz, ¿no? De poder hablar con la comunidad, con los israelitas, y así, infinidad de todos, ¿no? Pues bueno, pues sabemos que los únicos que no cometieron pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Dirán ustedes, pues, ¿por qué era el Hijo de Dios? Pues sí, pero era un ser humano, era un hombre. Sí, vamos a ponerle inconscientemente, ¿no? De una manera vamos a decir que era un 50% hombre y un 50% divino, ¿no? Digo, pues para que podamos entenderlo de una manera, ¿no? Pues ese 50% hombre, pues no cometió pecado. Y además, no cometió errores nuestro Señor Jesucristo. El ser humano comete errores. Sí, porque un error no es un pecado, ¿eh? Eso definitivamente, ¿no? Un error esa es otra situación. Un pecado es la ausencia de Dios. Podemos estar con Dios, podemos cometer errores porque somos imperfectos. Bueno, y la otra persona que sabemos que no cometió pecado es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. No cometió pecado, cometió errores. Sí, María, nuestra Santísima Madre, como yo le digo, disculpen, así le menciono yo, cometió errores. ¿Sí? Recordemos un error de nuestra Santísima Madre cuando fue a buscarlo en el templo, que ya había 3 días en la caravana de regreso a Nazaret, que habían ido a Jerusalén, y Jesús había quedado a la edad de los 12 años y estaba ahí platicando con los ancianos y sabios del templo. Se regresa José y María porque no le encuentran en la caravana, ¿no? Y nosotros pensábamos que venía con los familiares. Pues, ¿cuáles familiares? Pues sí, los medios hermanos de Jesús, que eran los hijos de José, ¿sí? Con los primos de Jesús, con sus tíos, que eran los papás de Judas Tadeo y de Santiago el menor, que eran sus primos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pensaba José y María que pues venían con ellos, ¿no? Con la familia, y mucha otra familia más que no se menciona dentro de las Sagradas Escrituras. Y se regresaron a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo, y María le dice, oye, ¿qué no te da preocupación que te andemos buscando? Fíjense el error tan grande. Si a María sabía que Jesucristo pues tenía que dedicarse a las cosas de nuestro Padre Dios, se le fue anunciado desde la anunciación, se le fue dicho, ¿sí? Desde su anunciación a María. Y le dijo Jesucristo, ¿qué no sabes que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre? Entonces, es un error, eso no es un pecado, es un error que cometió. Bueno, y así hay muchos pasajes bíblicos que nos vamos a dar cuenta, ¿va? Ahorita no los voy a mencionar porque no estamos hablando de María, ¿no? Estamos hablando de este pasaje bíblico, de la actitud de este romano que tiene mucha confianza, mucha fe y que tiene la necesidad porque quiere mucho a su criado. Posiblemente no tenía esposa e hijos este romano y no había podido tener hijos, y a este criado lo quería como un hijo, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Son historias, son supositorios, ¿no? Digo yo supositorios, son suposiciones que se pone uno, ¿no? Bueno, entonces, vemos que los únicos que no cometieron pecado fue Jesús y María. Y María fue la que sí tuvo errores, pero Jesucristo no. Bueno, son los únicos, ¿no? Vamos a seguir con la lectura. Y dice aquí, basta con que dice aquí, Señor, no te molestes porque yo no soy ningún que entres en mi casa. Pero por eso si ni siquiera me atrevía personalmente a verte, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Porque aunque yo soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, pues tiene 100 soldados el centurión, y les digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Pues sí, porque pues, él es el jefe, ¿no? Entonces, así son los soldados, ¿no? Cumplen al pie de la letra las cosas, ¿no? Sí, acuérdense que pues a lo mejor un soldado cumple algo que está en una equivocación, el gobierno, ¿no? O el dirigente mayor, pues él no está cumpliendo órdenes. A mí me dijeron que cumpliera esto, yo lo hago. Esté bien o esté mal, yo estoy cumpliendo órdenes, porque así son los soldados, ¿no? Y pone ese ejemplo, ¿no? Centurión diciéndoselo a sus criados que se lo dijeran a Jesucristo. Aquí, entonces, al oír esto, Jesús, que yo quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. ¿Sí? Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Hermanos, esto es importante que nosotros entonces lo veamos.
de que si nosotros tenemos confianza, tenemos fe en el Señor, en nuestro Padre Dios, las cosas se solucionan, las cosas son benévolas para nosotros y se cumplen si nosotros le pedimos a nuestro Padre Dios, ¿sí? Y como les vuelvo a reiterar, cosas que nos van a dar aún nosotros algo bueno. No le podemos pedir a nuestro Señor algo que nos va a descarriar o que nos va a pervertir o que nos va a llevar al pecado, que nos va a llevar a la distorsión, al alejamiento de las cosas del Señor. Si tú le pides poder al Señor, pero te lo da porque el Señor sabe que ese poder que vas a tener en la sociedad es para el servicio de los demás, te lo va a dar. Si tú le pides al Señor fortuna, pero el Señor sabe que esa fortuna tú la vas a repartir y vas a hacer cosas grandiosas para el prójimo, pues te lo va a dar. Si tú le pides al Señor alguna actividad mundana, ser jefe, ¿sí? Tener un buen trabajo y sabe que eso te va a ayudar a ti y a tu familia y a los que estén cerca de ti, les va a ir bien porque tú vas a tener un buen empleo, vas a tener un buen puesto, porque vas a tener una buena, un buen lugar en donde puedes tú repartir ese bien a los demás, el Señor te lo va a dar. ¿Sí? Y acuérdate que pues dijo nuestro Señor Jesucristo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces, eso es importante que no lo olvidemos. ¿Sí? Entonces vemos aquí la actitud y Jesucristo muy claramente lo dice, que en Israel no había encontrado a alguien con tanta fe. Y le encontró en un pagano, no en un israelita, no en un compatriota de él. ¿Sí? Y eso es también muy importante que lo tomes. Muchas veces nosotros estamos muy íntegros en las cosas del Señor, estamos muy adoctrinados, ¿sí? Estamos muy evangelizados y muchas veces no tenemos ese acercamiento y esa fe tan grande como lo que estamos viendo ahorita aquí. Y hay gente que a lo mejor no tiene conocimiento de Dios, que no tiene conocimiento de la doctrina del Evangelio y que trata de ser una buena persona en este planeta, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo soy ateo, no creo en Dios, pero sí entiendo que pues hay que ser una buena persona, pues adelante. Sin querer queriendo, como dice un personaje artista, ¿no? Comediante, ¿no? Sin querer queriendo, ¿sí? Pues está haciendo las cosas correctamente. Independientemente de que tú digas que no crees en Dios, pues es otra cosa. Aquí nos acordamos mucho de que dice nuestro Señor, podrás hablar más de mi Padre Dios, de Dios, no creer en Dios y reclamarle, criticarlo. ¿No? Bueno, está bien, podrás no creer en mí, en Jesucristo, ¿no? Podrás decir que yo ni existí o que yo ni resucité y que yo ni hice lo que dicen las escrituras que hice, ¿no? A lo mejor crees que fui un personaje, ¿no? Como los musulmanes que dicen que pues Jesucristo es un gran personaje o un profeta, ¿no? Y también los judíos dicen, es uno de los profetas, pues, o un personaje, ¿no? Que creó una doctrina, ¿no? Y que hoy en día todavía existe, ¿no? Si lo ven así, pero que sea el Hijo de Dios, no. Que es resucitado, no. Bueno, pues no hay problema, dice Jesucristo, no hay problema si tú no crees en mi Padre Dios, si no aceptas a nuestro Señor, si no aceptas mi persona, ¿no? Como Felipe que le preguntó a Jesucristo, muéstranos al Padre, ¿no? Y Jesucristo le dijo, me estás viendo a mí, estás viendo al Padre, es lo mismo, ¿sí? Sí, la misma actividad, la misma actitud, así es, ¿no? Y ya ven que critican mucho a nuestro Padre Dios en el Antiguo Testamento porque según la historia del Antiguo Testamento dice, primero no matarás y después le dice al pueblo, vayan y maten a todos los del pueblo para que tomen posesión de la tierra de Canaán, maten a todos los soldados, a los hombres, mujeres embarazadas, niños, animales, todo y tomen posesión. O sea, ahí hay una contradicción muy violenta, ¿no? Y dicen que es un Dios Padre muy asesino, ¿no? Y en el Nuevo Testamento nos mencionan a un Dios Padre muy caritativo, muy misericordioso, ¿no? ¿Sí? Y así nos critican, así critican a nuestro Padre Dios, ¿no? Todo tiene un estudio, todo tiene una respuesta. Pero pues ahorita aquí no se las voy a proporcionar yo a ustedes porque nos salimos del tema del Evangelio, ¿no? Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo muy claramente dice que pues puedes tú hablar mal de Dios Padre, de hablar mal de Jesucristo, pero ahí viene el problema, ¿sí? Que podrás tú no creer en el Espíritu Santo, podrás creer tú que no existe el Espíritu Santo y el poder ni los dones del Espíritu Santo, o hablar mal del Espíritu Santo, ahí sí, dice Jesucristo una palabra que dice anatema, esa es maldición. Ese es uno de los pecados imperdonables, ¿no?
porque hoy en día vivimos la era del Espíritu Santo, ¿sí? Y ese es, el Espíritu Santo es el que nos da los dones, ¿sí? De conocimiento. Son las habilidades y virtudes que tú tienes, que vienen de Dios y que Dios te los ha dado para que tú te pongas a servicio de los demás, ¿sí? Ayudar a los demás. Ese es nuestro trabajo. Acuérdate que Jesús dijo, amar a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ahí se encierra la ley de todos los profetas, hijo. Es un nuevo mandamiento que les doy. Sí, es el único, ¿no? Ya no te estés preocupando por todos, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí vemos que un pagano, uno que no es judío, sin tener conocimiento de la doctrina de Cristo, sin tener conocimiento, como lo tuvo Saulo Pablo, ¿no? Que él era judío, descendiente de fariseo y conocía la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento perfectamente, ¿sí? Pues este romano, no teniendo esa oportunidad que tuvo Saulo Pablo, tuvo esa gran fe. Es importante. Este mensaje que hoy nos proporciona la lectura es esa fe, esa condición de confianza y de amor que puedes tú tenerle, ¿sí? A nuestro Dios para que prosigas esta vida. ¿Cuándo nos vamos a ir de esta vida? Cuando Dios quiera. Aunque tú te pongas y no te toca, no te vas. A lo mejor te avientas del tercer piso, ¿no? Sí. Para matarte y no te mueres. Quedas vivo porque no te tocaba. Quedas lisiado, fracturado, ya no podrás caminar y no sé, pero sigues vivo. Te vas a ir el día que Dios te diga, aunque estés resguardado en tu casa, aunque estés muy cuidado, te alimentes muy bien, ¿no? ¿Sí? Ese día te vas a ir porque ese día te toca irte. Acuérdate que Dios es el dueño de nuestra vida, Él nos la dio y nos dio el alma, la vida para ponernos aquí a trabajar porque ha confiado en nosotros. Dios nos confió una labor y nos mandó a este planeta, ¿no? Y sí, podemos nosotros vivir de una manera mundana, terrenal y material, pero no nada más en eso. Tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Desafortunadamente, pues crecemos y no sabemos que tenemos un trabajo. Y otros crecen sabiendo que tienen ese trabajo y no lo hacen. O sea, ya eso ya es decisión de cada persona. Entonces, bueno, hermano, espero que esto te haya servido de que te des cuenta que una persona que no está doctrinada, que no está evangelizada, está cumpliendo y tiene un amor muy grande y una fe muy grande a nuestro Padre Dios. Ojalá nosotros, si no lo tenemos en conocimiento, tengamos eso, y si lo tenemos en conocimiento, pues acrecentemos más nuestro amor y nuestra fe. Que Dios te bendiga.